Hola, buenas noches, bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Quisiera decirles que es un placer saludarlos esta noche, pero es una noche de luto para el país, una noche de tragedia en Colombia, en varias familias en Colombia, que en lo que va corrido de este año ha contado cerca de 100 feminicidios, según información de la Fundación Feminicidios Colombia. Esto, más que un dato, es sin duda el drama de las mujeres que están padeciendo en Colombia y en muchos casos sus hijos que se convierten en víctimas en un mecanismo de venganza, niños que quedan huérfanos luego del feminicidio, que son el caso, o es el caso de Erika Aponte, lamentablemente, que es uno de estos cientos que se registran anualmente en el país. Las mujeres en Colombia están siendo violentadas y los feminicidios son solo uno de los hechos de violencia que padecen, quizá el más grave. La violencia psicológica está presente, la violencia física, que son pan de cada día en las casas colombianas. Ante la avalancha de casos surgen muchas preguntas. ¿Cuál debe ser la política pública del Estado alrededor de este drama? ¿Qué se está haciendo y qué no? ¿Y qué de lo que se está haciendo es eficaz para proteger la vida de las mujeres? Ese es el tema de conversación esta noche, la violencia, la protección de las mujeres, pero también la salud mental en Colombia. Bienvenidos. El Día de las Madres en Colombia, paradójicamente, suele ser un día violento. Madres en el país que son víctimas de violencia, han aumentado los hechos, violencia basada en género. Lo ocurrido ayer es una muestra de ello. Una mujer fue asesinada en Unicentro, Erika Aponte. Hay que sumarle otros posibles feminicidios en ese día, como el de Merly Andrea Rengifo, que ocurrió en la cárcel de Cómbita en Boyacá cuando visitaba a su pareja sentimental, un hombre que estaba allí purgando 2 condenas por feminicidio, también Lisset Natalia Rincón en la cárcel Modelo de Bogotá, y el de Gloria del Carmen Rodríguez, quien habría sido asesinada a manos de su esposo en Santa Marta. En Zona Franca enviamos un abrazo solidario a sus familias, a sus seres queridos, que es el drama humano que deja muchos afectados, como el caso de don Nazario Aponte, que es el padre de esta joven Erika Aponte, asesinada por su pareja ayer en el centro comercial Unicentro en Bogotá, una mujer que deja un niño de 8 años. Constantemente tenían problemas, él era muy violento, vivía amenazándola, ella intentó varias veces en separarse, no sé, ella vivía amenazada, la vivía amenazando que si no la encontraba, que tenía que, mejor dicho, que tenía que buscarla donde fuera, y que si no la encontraba, que en alguna vez la amenazó con matarme a mí, que ya sabía dónde trabajaba, ya sabía dónde vivía, que si no la encontraba, que iba y me mataba a mí. Hacía apenas 3 días había denunciado que la iba a matar y efectivamente la mató. Todos los mecanismos de protección que el Estado le alcanzó a brindar fueron fallidos. Y esa es la discusión de esta noche, intentar buscar respuestas alrededor de estos casos trágicos, pero también respuestas para las mujeres que hoy están en un callejón sin salida, víctimas de esa violencia. Nos acompaña esta noche el doctor Carlos Valdés, es médico cirujano, especialista en antropología forense, exdirector de Medicina Legal. Doctor Valdés, buenas noches y bienvenido. Gracias, María Camila. Muy bien. Gracias por aceptar este diálogo. Está con nosotros Alejandra Garzón, es abogada feminista del área de acceso a la justicia y no violencia de la Corporación Cisma Mujer. Es egresada de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de una especialización en instituciones jurídico-penales de la misma universidad. Alejandra, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Está también con nosotros el doctor Jeffrey González, es médico psiquiatra. Doctor González, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué nivel de degradación de violencia estamos los colombianos a estas alturas? Pues es evidente que la violencia ha escalado no solo de lo nacional, de la guerra política, sino también la guerra que hay dentro de los hogares, ¿no? Yo creo que lo reportaba el coronel de la Policía Metropolitana el día de ayer. Yo creo que fue el Día de las Madres más violento. Se sabe que es un día bien pasado por sangre y por violencia, pero yo creo que esto es un reflejo de la salud mental de los colombianos, de las dificultades que estamos atravesando todos en este momento, que no lo podemos ver solo por la óptica de una enfermedad, sino también de una política pública y de una salud comunitaria que está deteriorada. Doctor Valdés, usted que pasó por medicina legal,
que durante muchos años nos entregaba las cifras de violencia paradójicamente en el Día de la Mujer. ¿Había visto algo semejante a lo que ocurrió en las últimas horas en Colombia? Bueno, esto es de esperarse. Las fechas donde se hacen conmemoraciones de tipo de familia, de amor y amistad, o otras son de las épocas más violentas que vive el país. Y yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor. Ese es el reflejo de la enfermedad que tenemos los colombianos. Pero yo opino lo siguiente, ¿verdad, Camila? Este es el reflejo de la gran asimetría que entre hombres y mujeres tenemos los colombianos. Somos una sociedad, además de enferma, una sociedad machista, una sociedad que no ha aprendido a respetar a la mujer. Y en esto, pues, todos tenemos mucho que hacer para cambiar. O sea, créanme que vamos a discutir sobre los mecanismos que hay para la atención de esta violencia. Y hoy no creo en esos mecanismos de contención. Yo no creo en líneas púrpuras. Yo no creo en ningún mecanismo de llamadas, cuando aquí en Colombia no hemos atendido con profundidad el tema de esa asimetría, la violencia, no solamente física, la violencia económica, la violencia psíquica, la violencia laboral. No hemos entendido que mujeres y hombres somos seres humanos. Y ahí radica, a mi juicio, el problema de esta asimetría. Alejandra, ¿qué lectura tiene usted de lo que ocurre en Colombia? Efectivamente es un reflejo de la desigualdad, más allá de un tema de una enfermedad social, es un tema de desigualdad, de asimetría, es el reflejo de una estructura política, social, que es el patriarcado, y efectivamente desde un ejercicio patriarcal es que se presentan estos escenarios de violencia que, como decía el doctor, pueden ser desde físico, psicológico, que además hay un escenario en donde se invisibilizan las violencias de cierto tipo. Y de la misma manera existe también una ausencia de responsabilidad del Estado frente al ejercicio de prevención de estas violencias. Entonces, es un escenario que, como decía el doctor Valdés, es de esperarse porque no existe un foco en el ejercicio de la prevención que pasa por el tema de la salud mental, que va más allá de atender las situaciones de violencia cuando suceden, sino cuál es la conciencia que tenemos de la igualdad entre hombres y mujeres, cuál es la idea que tienen los hombres de la existencia misma de las mujeres y también cuál es la idea de los estereotipos que tenemos nosotras sobre los roles que tenemos que cumplir. Y es eso lo que refleja la situación de los feminicidios, que no solamente pasaron el Día de la Madre, que no solamente están en un número exacerbado este año, sino que desde la pandemia vienen aumentándose los casos de feminicidio y también en el marco de la prevención los casos de todas las violencias basadas en género que no se integran como tal. Usted ha mencionado en varias oportunidades prevención, en esa cadena de consecuencias, en la prevención, ¿en qué estamos fallando? Que no lo estamos haciendo evidentemente bien. ¿Cómo debemos prevenir un feminicidio o cualquier tipo de violencia contra una mujer? Yo creo que hay un factor general, es en sí mismo estructural de la sociedad, y desde que no aceptemos que es un tema sistemático, que es un tema que tiene que ver con las estructuras sociales que tenemos, no vamos a poder hacer un ejercicio de prevención real. Si lo dejamos en charlas, en acompañamientos puntuales individuales, ese es el gran error de la prevención que en este momento tenemos. También hay otro error de la prevención y es que está dirigido a una sociedad de manera general y no alcanza a llegar a determinadas poblaciones, no es un mensaje que puede ser recibido de manera fácil por todas las estructuras sociales. La prevención no está dirigida puntualmente, aunque hay muchos avances en ese sentido, a las poblaciones rurales, a las mujeres de los barrios populares, y además se tiene como en un solo momento, ¿no?, en la adultez. Pero también, ¿qué pasa con la prevención de considerarnos iguales a los hombres y considerarnos en sociedad de manera igual desde las infancias, desde las familias, desde los colegios? Y es ahí es donde creo que se considera la violencia solamente de manera posterior y no en todos los escenarios de desarrollo de nuestras vidas. Doctor González, usted es psiquiatra. ¿Qué pasa? Todos vimos las imágenes de este hombre en un centro, durísimas para muchos, ver la crueldad con la que asesina y también mucha de la frialdad con la que intenta también quitarse la vida. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que se atreve a quitarle la vida a la mamá de su hijo y a suicidarse también en frente de una multitud? Yo creo que hay que mirar esta óptica ahora desde el perpetrador. Muy probablemente, y dicen las estadísticas de otros institutos de medicina legal, que una persona
que además de feminicidios se suicida, en un tercio, casi 2/3 tiene una enfermedad mental, generalmente depresión, abuso de sustancias, y yo creo que también ahí debe estar enfocada la prevención. Yo creo que esta señora denunció muchas veces que su pareja pues estaba amenazándola y demás, que tenía acceso a armas, y es que los que cometen feminicidio y suicidio tienen acceso a armas de fuego, y pues no se prestó la atención necesaria. Entonces nosotros también como sociedad, muy en boga lo que dice la compañera aquí, también tenemos la responsabilidad de detectar oportunamente esto y de que las mujeres reconozcan las banderas rojas que ya estaban mostrando sus parejas desde un principio, porque siempre en estos casos adicionalmente ya se habían cometido actos de violencia previamente y no se le prestan la atención necesaria. ¿Cuáles son esas alertas, esas lucecitas rojas? Micromaltratos, maltrato psicológico, económico. Yo creo que una mujer en su vida de pareja, cuando detecte esto, ya debe generar unas alarmas y ponerse como muy al tanto de esta situación, porque es muy probable que esto se genere. Doctor Valdés, ¿usted cree que esto tiene que tratarse como una enfermedad, un tema público alrededor de lo que ocurre? Esto parte del machismo en muchas oportunidades. Eso parte de una sociedad sin educación, sin respeto. Veamos esto, Colombia tiene más de 200 años de violencia, o sea, no nos olvidemos de eso. La violencia de género no nace espontáneamente, a su alrededor hay violencia de pareja, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, violencia entre personas. Esto los colombianos lo hemos aprendido como algo natural. Hoy para los colombianos resulta natural que ante tantas vicisitudes las salidas son violentas, y las salidas son desde violencia en el lenguaje, en la actitud de la persona, hasta las maniobras violentas que terminan en el feminicidio. Yo recuerdo cuando era director del instituto que la violencia hacia la mujer hace más de 50 años era estrictamente de mecanismos contundentes. Era el puño o la patada. Pero hace 30 años la violencia hacia la mujer, lo característico era las armas cortantes, cortopunzantes. Y desde hace más de 25 años la violencia a la mujer se caracteriza por armas de fuego. Y es que encontramos los colombianos que es la solución a todo. Aquí llamamos a la violencia cuando tenemos cualquier dificultad. Y ese cambio de arma, del puño al cuchillo, del cuchillo a un arma de fuego, ¿obedece a qué, doctor Valdés? Obedece a la evolución que tiene la sociedad colombiana. Es la misma evolución que vemos si analizamos otras formas. La involución, sí. Lo que pasa es que en biología hablamos de evolución constante hacia lo malo también. Pero refleja la evolución de nuestra sociedad. Por eso digo que la violencia de género no es una violencia que nazca por generación espontánea. No podemos verla sin un contexto donde no hay educación, donde no hay salud, donde las oportunidades laborales son disputadas con el hombre y el hombre ejerce ese poder sobre la mujer, un modelo donde la economía la mueve el hombre. Entonces, es un modelo de falta de respeto hacia la mujer. Yo creo que aquí falta mucho por hacerse. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está el sector educativo para que nos enseñen a nuestros niños, nuestros nietos, desde pequeños, desde el jardín, que las niñas y los niños somos iguales, que los niños podemos jugar con muñecas y las niñas pueden jugar con carritos y que tienen que respetarse? El debate un poco frente al tema de ver al perpetrador o el agresor y también su estado de salud, creo que es un debate que se tiene que dar con mucho cuidado, con muchas pinzas. ¿Usted cree que este señor, el señor de Unicentro, no era un enfermo? No, no creo que sea un enfermo, y hay una problemática muy grande con afirmar sin tener elementos de peso y argumentos reales frente a que las personas padecen un estado de salud mental determinado y que por esa razón cometen ciertos actos. Frente a esto yo creo que hay que analizar muchos elementos. Lo primero es frente a lo que se menciona. ¿Pero qué persona en sus 5 sentidos va y le da 2 disparos a una mujer, a la mujer con la que hacía apenas unas semanas compartía su cama, con quien tenía un hijo, si no es una persona que tiene desorden mental? Es una persona parte de esta estructura desigual. Eso yo no puedo negar y no puedo decir a ciencia cierta que ningún agresor
es una persona que padece una situación de salud mental. Seguramente sí, pero hasta el momento de los casos de feminicidio son aproximadamente el 20% se ha confirmado que realmente son personas que padecen un estado de salud mental determinado, y en ese sentido el problema de ese discurso es que le quita la responsabilidad al sujeto que comete las acciones. Una cosa es que yo pueda poner el foco en las personas y saber que incluso las medidas de protección de la ley 1257 establecen que se tiene que hacer un proceso reeducativo, que por demás es uno de los grandes problemas de la atención, y es que no se tienen en cuenta integralmente los elementos de las medidas de protección. Las medidas de protección incluyen un tema de reeducación sobre el sujeto, y también el mismo objetivo del proceso penal incluye una lógica en sí misma que es la base de que la persona se pueda resocializar, ¿sí? En ese sentido tenemos eso por un lado, de que sí, obviamente tenemos que poner un foco en estas personas, quienes cometen los delitos. ¿Qué cree que fue lo que falló en el caso de Erika, que pidió auxilio? Lo lógico, digo yo, sé que usted no la llamada a dar explicaciones, pero lo lógico no era llamar a este señor, intentar buscarle respuestas alrededor de una amenaza que no se tomaron en serio las autoridades. Claramente, ese es el punto de tener en cuenta al agresor en el marco del proceso. No para eximir su responsabilidad, sí para observar un tema de atención, pero el error allí está como en tres momentos. El primero es una omisión de la integralidad de las medidas de protección. Como decía, no solamente en el tema de que hay una parte en donde esta persona es parte del proceso y hay que llamarlo un proceso reeducativo, eso hace parte de las medidas de protección, también se debió haber tenido en cuenta con la integralidad de las medidas de protección que era posible solicitar vigilancia en el lugar de trabajo, que eso hace parte de las medidas de protección, solicitar vigilancia en el lugar de trabajo, y también ofrecer otro tipo de elementos y puntos claves en el marco de la protección, que incluyen las medidas de atención y las acciones urgentes que van mucho más allá de la casa refugio. Yo sí quiero pues plantear un dilema, y es un cruce de variables que va a ser muy interesante. Las alteraciones en salud mental han ido aumentando después de la pandemia, y los feminicidios también. Yo sí creo que debe haber un hilo conductor que no hemos evaluado, pero que da respuesta a esto que tú estás diciendo ahora. La tipología del agresor ha sido una investigación de la medicina forense desde hace mucho tiempo. Lo cierto es que más allá del acto feminicida, cuando la persona además se suicida, el 90% de los suicidios están asociados a enfermedad mental. Yo no puedo entrar a evaluar directamente el caso porque sería irresponsable, no conocemos nada del caso y demás. Pero la autopsia psicológica sí podría, y pues el doctor nos va a ayudar un poquito más ahí, la autopsia psicológica sí podría estar enfocada no solo en el acto feminicida, sino en el suicidio que se presentó ahí al lado. Entonces yo sí creo que debemos tener en cuenta que hay factores de salud mental, económicos, sociales y demás que pueden explicar esto. Ahora, en consonancia con lo que dice el doctor, yo creo que hay una resistencia patriarcal, ¿sí? El rol de la mujer ha cambiado, ¿sí? O sea, hoy tenemos mujeres que deciden no estar casadas con sus parejas, que deciden terminar una relación, que eso era tal vez lo que pasaba hace 30 años, que tal vez el puño y la patada, entre comillas, resolvía el problema. Hoy la mujer está mucho más empoderada de su rol, y yo creo que una sociedad patriarcal se está resistiendo en gran parte a ese cambio de rol de la mujer. Una mujer no se deja, fíjese Erika, que se fue por violencia. Exactamente, entonces las medidas tienen que ser aún más violentas para retomar ese control. Yo creo que debemos reconocer el rol de las mujeres, debemos aceptarlo y debemos trabajar como sociedad en eso. Doctor Valdés. Pues yo le hallo la razón a ambos, es decir, el fenómeno no es unifactorial. Yo entiendo que si, unicausal, perdón. Yo entiendo que si hablamos de que esta violencia es un tema de enfermedad del agresor, lo estamos minimizando. Es decir, no debemos excluir, claro, hay patología psiquiátrica aquí alrededor, pero no solamente eso. Aquí nosotros tenemos de base múltiples causas. No lo digo yo, múltiples estudios de la asimetría, la violencia hacia la mujer termina en feminicidio, pero se inicia con muchos modelos de violencia. La violencia en el lenguaje, la violencia en la actitud, la económica, la patrimonial, todo eso termina. De tal manera que sí, es un fenómeno multicausal, ¿no? Hay una frase, permítame antes, sí. Doctor Valdés, una frase, una palabra más bien que mencionaba Alejandra, y era reeducar. ¿Usted sí cree que un agresor, una mujer o un hombre violento se reeduca? Mira, se reeduca la sociedad. En la medida que la sociedad
lo coaccione, lo reprima. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un ciudadano ve que están golpeando en la calle a una mujer? ¿Qué hace? No hace nada, porque se hace más por un animal. Es que si ven maltratando a un perro, la gente protesta. Pero yo he visto muchas noticias en donde se ven a mujeres que están siendo golpeadas en la calle y la gente ni siquiera lo reprime, lo coacciona. ¿Qué pasa si se reeduca la sociedad? Si nosotros llegamos a la conclusión de que esto no lo podemos tolerar. Pero permítame y le digo, Señor, ¿cuál es la responsabilidad de las ciencias forenses? Porque aquí las ciencias forenses, ¿quién es el que debe explicar cómo son las manifestaciones de la violencia de género? ¿Quién? El que las estudia. Pero aquí no tenemos nada. Aquí la sociedad debe ser educada presentándole, diciéndole la verdad, cómo se presenta la violencia. ¿Para qué? Para que todos la rechacemos. Y hoy que estamos hablando de no repetición, pues todos nos unimos para que eso no se repita. doctor González. Yo quiero dejar claridad que la posición de hablar de si es o no una enfermedad mental no impacta directamente con el hecho de minimizar el acto que se realiza. Simplemente, siendo yo psiquiatra, doy la estadística y la posibilidad de que eso exista. Yo creo que eso más bien queda al margen de los psiquiatras forenses y de los impartidores de justicia, de detectar si hay responsabilidad o no. Pero de alguna manera yo puedo tener una alteración en mi salud mental, puedo tener un trastorno mental y ser totalmente responsable de los actos que yo cometo. De hecho, forenses de España han tipificado 3 tipos de perpetradores de feminicidio: los que tienen una enfermedad mental como tal, ¿sí?, los que tienen un trastorno de la personalidad, que son unos rasgos de comportamiento, y los que son totalmente normalizados, es decir, nunca tuvieron un problema, nunca han sido violentos, nunca han sido amenazados y cometen un acto de la nada. Es muy difícil predecirlo. Lo cierto es que si hablamos desde la ciencia pura, los 90% de los suicidios están asociados con una enfermedad mental. ¿Y cuál de esos 3 se resocializa, se reeduca? Que me gusta mucho esa palabra. Es una pregunta supremamente compleja. Yo pienso que estoy en consonancia con lo que dice el doctor. El visibilizar y que nosotros estemos hablando de esto permite que la sociedad sea la misma que reeduque y pues que te ponga en contexto toda esta situación desde la misma crianza. Si estamos creando niños patriarcales que dicen que usted no puede llorar, mire, yo aquí traigo un dato que es muy interesante. Yo hago consulta particular. El 70% de mis pacientes son mujeres, a las cuales se le enseñan a hablar, a sentir, a expresar sus emociones. Yo creo que el caso del señor que cometió este hecho también viene desde una crianza donde uno le dicen desde chiquito: no llore, usted no puede decir nada, y cuando actúa impulsivamente. Yo creo que desde la crianza y desde los nuevos patrones de visibilizar esto, de generar mujeres que críen a sus hijos desde una visión diferente, ya estamos haciendo cambios. Reeducar me parece supremamente difícil, es un dilema que para eso las cárceles han fracasado, ¿no? Y si entramos en dilemas filosóficos, pues Foucault desde hace mucho tiempo decía que eso no funcionaba. Entonces pienso que es muy, muy complicado abordarlo desde esa perspectiva. Alejandra. Bueno, respecto al tema de la salud mental en específico, yo creo que el tema de seguir tratando como de manera simplista y solamente individual, porque el problema de hablar de esa situación que particularmente le pasó a esta persona y que sacó eso por medio de expresiones pasionales, invisibilizan el ejercicio real de lo que existe, ¿sí? Y lo que existe es que incluso esta persona y muchas de los feminicidas que actúan de esta manera planean muy bien este suceso. También hay que analizar el suicidio no solamente como un tema de la salud mental, sino también como la conciencia misma de cuál es el efecto del hecho que tú estás causando y también del hecho de ser renuente a afrontar las consecuencias que tiene el hecho de matar a tu expareja o a tu pareja. Su tesis es que cuando le decimos a ese victimario está loco, se esconde allí para no responder. Sí, el problema de decirle a las personas y a las personas que ejercen violencia, y sobre todo en el marco de la violencia basada en género, que es que estás loco, es quitarles la responsabilidad, y no solamente penal, es quitarles la responsabilidad como seres humanos que tienen, como seres humanos que razonan frente a las acciones que generan. Pero, claro, pero habrá no que es atender minimizar también un problema grave que lo estamos tocando hoy, que es la salud mental y que es real y que le pasa a muchos en Colombia. No,
yo puedo decir que eso no es un tema porque estés enfermo mentalmente, porque se genera un discurso de eximirse de la responsabilidad, lo que digo, personal, no solamente en el marco de lo formal y lo penal. Y desde ahí no se toman acciones desde donde debe ser, que ese es el problema, claro. La crianza de los hombres en el marco de la negación de sus sentires hace parte de un ejercicio patriarcal, pero también el hecho de que nosotras no nos podamos salir de nuestras formas que se esperan socialmente y que cuando nos salimos, que es cuando denuncio, que es cuando no quiero seguir una relación violenta, me matan, pues ahí también hay una expresión y también cuál es esa afectación sobre eso. También quería pronunciarme frente a un discurso que es complejo y que se viene diciendo, y es el tema de las banderas rojas, ¿no? Hay un instrumento que es el violentómetro, es muy importante, es un instrumento y es una herramienta para la sociedad. ¿Cómo funciona el violentómetro? El violentómetro lo que hace, pues bueno, quisiera poder mostrárselos en este momento, pero el punto es que inicia con unas formas de expresión de la violencia que tenemos muy naturalizadas, que son los malos tratos verbales, que son de pronto el quitar la posibilidad de la mujer de participar en ciertos espacios, pellizcos, cosas como que creemos que son normales, incluso son jocosas, y luego vienen estos otros niveles que de pronto es el hecho de negarle a tu pareja que puedas compartir con otros hombres en términos de las relaciones socioafectivas, o también pasa por las relaciones amistosas o por los escenarios políticos. Y luego, pues también el violentómetro tiene estas expresiones de violencia física, de feminicidio, y sin embargo, esto es un instrumento. Pero el problema de hablar de las banderas rojas y de una mujer no se deja y de debes asumir una acción frente a eso, es muy, muy problemático, es muy, muy complejo, y otra vez terminamos hablando de quienes generaron las acciones, no sobre lo que sufren las mujeres en el marco de los feminicidios y las violencias. Otra vez terminamos hablando que es nuestra responsabilidad limitarnos frente a las violencias, y creo que no. La responsabilidad acá es de quien ejerce la violencia y del Estado de atender esa violencia antes y después, pero nosotras no tenemos por qué generar acciones. Doctor Valdés. Hay un hecho importante, y es que yo pienso que debemos cambiar el concepto. No hablemos de salud mental. El problema no es de salud mental, el problema es de salud pública. Si nosotros entendemos qué es salud pública y lo empezamos a comprender con el fenómeno del COVID en todo el planeta Tierra, entendemos que este problema se tiene que manejar desde diferentes sectores. Si entendemos qué es la salud pública, este problema de la asimetría social tenemos que entenderlo desde el sector justicia, obviamente, desde el sector salud, desde el sector vivienda, del sector productivo. Así como vimos que se ha manejado la pandemia en el mundo como un fenómeno de salud pública, este es un fenómeno de salud pública. ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos esto es de salud mental? Entonces le estamos quitando de cierta forma la responsabilidad que tiene el Estado. Aquí el Estado tiene una gran responsabilidad. Esto no solo ocurrió ayer y ocurrirá hoy, sino viene ocurriendo por lo menos desde la historia del instituto. Ustedes pueden mirar las revistas del instituto y se dan cuenta cómo ha evolucionado la violencia hacia la mujer. De tal manera que esa es la Hay de hecho cifras, me gustaría compartírselas alrededor del tipo penal o del delito creado como feminicidio. Desde el 2015 quisiera preguntarles si eso ha servido, doctor Valdés, o por el contrario ha sido un saludo a la bandera para las víctimas, si por el contrario se ha convertido en un obstáculo también en muchos casos para poder probar. Allí están viendo en pantalla desde 2017 hasta 2021 el comportamiento. En vez de decrecer, han crecido los casos de violencia. Pero frente al fenómeno, al tipo penal, y la doctora que es abogada me puede dar la razón o me puede controvertir, aquí lo que estamos viendo en Colombia es una discusión jurídica del feminicidio. Una discusión jurídica que no trasciende a una discusión sociológica, a una discusión familiar, del entorno familiar, del entorno de la mujer. Aquí necesitamos, más allá de una discusión jurídica donde nuestros ilustres juristas, la corte, los tribunales, se debaten en esa discusión, aquí necesitamos entender cómo se está generando la violencia. Y es ahí donde yo reclamo el papel de las ciencias forenses. Díganos cómo se está presentando la violencia en Colombia, porque los que estamos viendo son la sangre, no más. Y qué triste que todo se nos vuelve cifras. Doctora Alejandra, discúlpeme, doctor González, ¿usted cree que eso ha servido para algo?
Meter en una casilla un delito contra una mujer y llamarlo feminicidio, endurecer las penas, ¿ha servido para algo? Primero, antes de responder si ha servido para algo tipificar el feminicidio, no es cierto que sean más duras las penas. Cuando se hace la debida dosificación del delito de feminicidio, incluso la pena es menor que el feminicidio, que el homicidio agravado por el hecho de ser mujer. El tema de tipificar el feminicidio es un tema también de visibilización y es un tema de dejar presente que las mujeres no solamente mueren en el marco de un agravante, ¿sí?, sino que morimos porque somos mujeres, ¿sí? Morimos porque nos creen menos, morimos porque somos una cosa y morimos porque pueden disponer de nuestros cuerpos. Entonces sí es muy importante, estemos o no estemos de acuerdo con el funcionamiento del sistema penal, que se enuncien las muertes como deben enunciarse, que se enuncien esos delitos como deben enunciarse. Quiero trasladarle la inquietud de una persona, la leí esta mañana y con el mayor respeto quiero traerla a esta discusión. Son vidas, indiscutiblemente, de que sea un hombre o una mujer, no existe el homicidio, aunque hay hombres que son asesinados también por el simple hecho de ser hombres o por el simple hecho de ser integrantes de una comunidad como la comunidad LGBTIQ+. ¿Por qué el feminicidio, decía esa persona, se ha convertido en una barrera o en un obstáculo para poder probar casos donde las mujeres son víctimas de violencia? Esa es una lectura que no tiene en cuenta lo que hemos estado diciendo en este momento muchas veces, y es que la violencia contra las mujeres es histórica y es sistemática, ¿sí? Eso no es de Colombia, no es desde los años 60, no. Históricamente las mujeres han estado en un lugar de desigualdad y han sido violentadas en un porcentaje muchísimo más alto que los hombres. Pues las cifras son muy claras y siempre las violencias contra las mujeres en el marco de las parejas, en el marco de las lesiones personales y en diferentes tipos, también la violencia sexual, que es muy importante también ponerla de presente, se dan porque somos mujeres, ¿sí? Y eso tiene un trasfondo histórico, ¿sí? No podemos negar la realidad, no podemos negar los sucesos históricos que han sucedido y no podemos negar la posición que hemos tenido por siglos y siglos las mujeres, y creo que hablar del tema de los homicidios o de por qué si a los hombres también los matan, ¿sí?, no los matan por las mismas razones, ¿sí? Y también es muy importante dejar presente que el ejercicio violento es un ejercicio patriarcal. También yo quería, ya que estamos hablando de cifras y del funcionamiento, también es muy importante tener en cuenta la impunidad, ¿no? Porque podemos denunciar, podemos poner, pero realmente ¿cuáles de esos casos tienen una pena? Para el 2021, de los 44%, hubo un 44% de casos que se quedaron en indagación, el 44%. 33.8% están en juicio sin ninguna decisión, 13.73% no se hizo absolutamente nada y solamente el 7.17% están en ejecución de penas, de casos del 2021, solamente el año 2021. Si revisamos un poquito más atrás, seguramente la decepción sería mucho más mayor. Doctor González. Yo no puedo estar de acuerdo con la doctora cuando dice que muchos se pueden esconder en la enfermedad mental para no tener una responsabilidad legal. Yo creo que eso es una competencia del juez. Yo creo que es una competencia del psiquiatra que conozca de psiquiatría forense, pero que tú digas eso es aumentar el estigma de la salud mental, y en eso no puedo estar de acuerdo, porque los psiquiatras y los que nos dedicamos a salud mental llevamos un montón tratando más bien de visibilizar los problemas de salud mental que hay allí. Yo sí creo que debemos abrir un poquito el obturador de lo que pasó, y no solo hubo un feminicidio, hubo un suicidio. Y ese suicidio también entra dentro de las estadísticas, y también está hablando de un mal patrón de salud mental que está teniendo este país, y no solo este país, las estadísticas son mundiales. Con respecto a lo que dice el doctor en política de salud pública, Colombia tiene tal vez una de las únicas y mejores políticas en salud mental, que es la 1616. Yo creo que el problema no es crearlas y llenarnos de papel, yo creo que el problema es de ejecutarlas, y estamos teniendo una gran dificultad porque se nos vino la pandemia, la ley 1616 pues ya venía como cojeando, y ahorita pues con todas estas dificultades económicas y demás, ejecutarlas van a ser casi imposible. La ley está, las políticas públicas están, pero ¿cómo las estamos ejecutando y el dinero de dónde va a salir? Ese es el problema. Esa es una gran pregunta alrededor de lo que estamos hablando, que es la discusión por la violencia hacia las mujeres. El tipo penal a propósito de este tema de conversación es el de feminicidio, entró en rigor desde el 2015, sin embargo, les mostramos allí en pantalla, las cifras parecen no aportar por lo menos datos que la respalden, datos que defiendan esa medida que se impulsó
a través del feminicidio de Rosa Elvira Seri. Recordarán ustedes aquí en Bogotá, una mujer que fue empalada, asesinada en unas condiciones terribles encontradas en el parque allí en el centro de Bogotá, y que por eso entró en vigencia. Sin embargo, seguimos contando ese tipo de actos, ese tipo de violencia cruel, sin ningún tipo de consideración hacia la mujer. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca. Estamos de regreso esta noche de lunes hablando de violencia contra la mujer, de feminicidios, por el que la alcaldesa Claudia López dijo: la atendimos y ofrecimos la máxima atención del Estado. Esa es la referencia que hace la alcaldesa de Bogotá sobre el caso de Erika Ponte. La razón por la que muchos han criticado esa que ella dice máxima ayuda del Estado. Erika llevaba 11 años viviendo con Cristian, era su pareja. Acudió hasta el jueves pasado, después de 11 años de sistemática agresión y violencia contra ella, acudió a la Casa de Justicia de Usme. La atendimos y le ofrecimos no solamente asistencia psicosocial y jurídica, sino la máxima protección que podemos ofrecerle a una mujer que evidentemente estaba en riesgo de feminicidio, que era trasladarla a ella, a su hijo, a una casa refugio, sacarla inmediatamente de ese entorno. La máxima atención, la máxima ayuda, doctor Valdés, ¿debería en este caso plantearnos algún tipo de reflexión alrededor de lo que estamos haciendo? ¿Esa máxima atención no terminó? Es la máxima que ofreció el Estado. Es que el Estado nos está ofreciendo mecanismos de contención. O sea, la línea púrpura, todas estas llamadas, todo esto, son mecanismos de contención. Y eso no es lo máximo que ofrece el Estado. Lo que debe ofrecer el Estado son soluciones o mecanismos de prevención, no de contención, porque entonces estamos dejando que el fenómeno continúe, que el fenómeno evolucione como evoluciona la violencia hacia la mujer, y solo entonces nos contentamos con crear una línea púrpura o un pito en el Transmilenio. Doctor Valdés, tenía vigilancia periódica de la policía en su Por casa. eso, son mecanismos de contención. Pero yo me explico, ¿qué está haciendo en este momento el Estado, como Estado? En la prevención, en la enseñanza del respeto hacia la mujer. ¿Cómo estamos? Estamos hablando de eso en el lugar de trabajo, estamos hablando de eso en los colegios, en los jardines, en las universidades, estamos hablando de eso aquí en los medios de comunicación. Dígame por ejemplo, ¿qué novela tiene como eje principal el respeto a la mujer? Si aquí lo que vende son las novelas que hablan sobre celos, sobre infidelidades, etcétera. Eso es lo que vende. Pero entonces, ¿qué está haciendo el Estado? Porque yo no creo que sea lo máximo que puede ofrecer el Estado, un pito en un Transmilenio o una línea púrpura. Eso sí no lo creo. Alejandra, sobre esa frase de la alcaldesa Claudia López. Yo creo que sobre las manifestaciones que se hicieron desde la alcaldesa hay muchos puntos que rebatir, entre esos que sea la máxima, y creo que no solamente pasa acá en Bogotá, pasa en todo el territorio nacional. Nosotras tenemos un trabajo a nivel nacional e incluso en lugares donde es mucho más compleja el despliegue de estas acciones, pero hay un análisis sobre dos cosas. Lo primero que ya había mencionado un poco, y es la integralidad de las medidas de protección. La ley 1257 de 2008 establece una serie de medidas de protección que son supremamente amplias y que, aunque se tengan que hacer algunos cambios, igual son muy completas, y por eso digo, ahí falló el tema de la protección en el marco de vigilancia en su lugar de trabajo, falló también el tema de que esto era un espacio público y qué significa que estaba en un espacio público y cuál es el despliegue de protección a las mujeres en espacios públicos, porque este no es el primer hecho. Ustedes que estudian y sé el trabajo que hacen desde Cisma Mujer, el dato de cuántas mujeres hoy están en la condición de Erika Ponte. No, en este momento yo no te podría dar esas cifras. Nosotras tenemos esa sistematización, la podemos compartir, pero otra falla muy grande, y es lo que se nombra allí, es el tema de ofrecimos la máxima de protección, que es la casa refugio. La casa refugio es una herramienta que es útil cuando hay elementos y situaciones muy inmediatas, pero también llega a ser problemática en el marco de lo que significa la casa refugio. La casa refugio significa para las mujeres asumir una responsabilidad de trasladarse de su hogar de vivienda a un lugar donde viven otras personas,
Segundo, ellas tienen unas restricciones de salida claramente de allí por un tema de protección. Implica renunciar a tu proyecto de vida, a tu ejercicio laboral cuando estás en ciertas condiciones socioeconómicas, eso es muy complejo. Y también porque existe un abanico mucho más grande en lo que conocemos como medidas de atención. Pero la otra alternativa, Alejandra, que es, y lo han planteado incluso después de ese caso trágico, es ponerle un policía a cada mujer. Eso físicamente es imposible. Pareciera que estamos en un callejón sin salida para proteger a las mujeres que hoy, por fortuna, siguen vivas. Como te decía, hay otras medidas, que es el tema de ubicarse en los lugares de tránsito de las mujeres, y no significa ponerle un policía al lado, para eso existen también los cuadrantes en cada uno de los sectores. Eso porque igual esas acciones de posterior atención son muy importantes, pero sí creo que acá hubo una falla y existe una falla en el marco de hay que desplegar unas acciones que sean mucho más integrales, que están en las medidas de protección, que como digo, son la vigilancia en el sitio de trabajo, pero también pasan por el seguimiento, que eso es muy importante, y es que no es un seguimiento de al mes veo cómo sigue la situación, sino un seguimiento constante y también una remisión inmediata a Fiscalía y un llamamiento a esta persona a la comisaría de familia. Si solo trabajamos, que acá nuevamente solo trabajamos bajo el foco de la responsabilidad que tiene la mujer porque debió haberse ido a otro lado, porque no escogió la casa refugio, que en últimas discursivamente es algo que se maneja muchísimo y que en este caso se está manejando mucho, ella no eligió la casa refugio, la culpa y toda la responsabilidad es de esa persona. Y también hay que tener en cuenta pues todos los avances que se han venido generando, pero que hay que tener en cuenta la vida particular de esa persona, por qué no quiere ir a una casa refugio, y hay otras acciones que se pueden desplegar. Desafortunadamente en este caso no se desplegaron, pero también creo que hay una falla de articulación interinstitucional y es la remisión a Fiscalía, ¿sí? En teoría, si funcionara las cosas con la urgencia que deberían funcionar, la Fiscalía debió haber actuado en ese momento. Doctor González. Bueno, más allá de hablar yo de política de seguridad, que no soy el más conocedor, sí puedo hablar que... Quisiera preguntarle, para no meterle en un tema que sé que no es el suyo, que no son los códigos penales, sobre las conversaciones sanas que debemos tener con una mujer que hoy seguramente nos está viendo y que está siendo en su casa víctima de cualquier tipo de violencia por parte de su pareja. Sí, yo creo que muchas veces, y no solo mujeres sino hombres, también callamos en el hogar para evitar conflictos, para evitar más problemas. Yo en varios escenarios he promulgado que la comunicación, y de hecho parte de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud en la perseverancia o en el mantener la salud mental, hablan de tener una comunicación asertiva, fluida, comunicar oportunamente, evidenciar los problemas. Yo creo que la pandemia nos refugió nuevamente al hogar, y siento que no hemos explotado totalmente el potencial que tiene el hogar. Miremos, por ejemplo, las atenciones que se dan en salud mental desde la psicología y la psiquiatría, son individuales, pero no se tiene en cuenta muchas veces la familia y las visiones sistémicas que puedan alterar la salud mental de un solo participante de esa familia. Muchas veces son varios integrantes de la familia que uno solo lo expresa. Fíjese el caso de Erika, ella tenía certeza que este hombre la iba a matar, terminó matándola. La comunicación hacia el otro sentido. Si yo soy una víctima de violencia sistémica en mi casa, ¿cómo persuado a un agresor si sé de lo que es capaz? Eso es una interesante pregunta. Yo creo que lo primero también es lo que estaban diciendo aquí los compañeros, buscar la asesoría también de comisarías de familia, que prestan muchas asesorías también psicológicas y judiciales. Sin embargo, pues es un dilema muy individual y muy difícil de abordar, porque es que si yo me siento amenazada en mi casa o amenazado en mi casa, pues muy probablemente hablar va a ser imposible. Se tienen que tomar unas determinaciones diferentes, ¿no? Yo no puedo hablar de lo particular, me cuesta muchísimo, pero sí invitar a la gente en las familias en cada casa que se promulgue por la comunicación asertiva, porque además es la formación de ese niño el que viene atrás, ¿no? Entonces, pues hablando de esas crianzas patriarcales, pues si yo veo violencia en mi casa y yo me identifico como rol de hombre en esa casa, pues yo aprendo que el maltrato es sistemático y que debo hacerlo de y que seguramente ese es el camino. Doctor Valdés, le están planteando una pregunta los hombres muy inquietos en esta discusión. ¿Por qué, usted lo comentaba al comienzo de este programa, por qué si el Día de la Mujer, el Día de la Madre, excúseme, es un día para celebrar, para conmemorar, para rendir tributo a la madre, se ha convertido en el caso particular de Colombia en un espacio para violentar a las madres, a las mujeres?
si hay algún tipo de relación Sí. con la intención de causar daño y hacerlo particularmente en esas fechas. Yo no diría eso, pero es que es un día en un país machista, patriarcal, donde la solución a los problemas se basan en actos de violencia, donde actos de autoridad violenta, donde las relaciones interpersonales son relaciones de dependencia, siempre van a ser relaciones de dependencia, donde el fenómeno de celos se hace y se estigmatiza, es decir, se promueve y se estigmatiza como usted debe cuidar a su mujer, debe cuidar a su posesión, y la llaman su mujer, ¿no? Y a eso se refiere. Entonces llegan estos días donde se exaltan esos valores de su mujer, y son los días donde entonces surge el celo, surge la propiedad privada y surgen todas estas situaciones que se dan. Entonces se presentan estos fenómenos. Y déjeme ir un poquito más allá. Mire, la alcaldesa en su manifestación hacía énfasis de que ella hacía 8 años venía siendo violentada y solo hasta último momento colocó la denuncia. Ustedes saben que el Instituto de Medicina Legal desde el año 2010, y eso se le debe a la sede de Medellín, inició un programa de valoración del riesgo para la mujer. Y era que los médicos del Instituto de Medicina Legal que detectaban por casos de lesiones personales, de violencia de pareja, de violencia intrafamiliar, de maltrato infantil, que había grave riesgo, les aplicaban un test avalado científicamente. Es que es muy y difícil. Nadie le ponía cuidado. Es muy difícil ponerse en el lugar de una mujer que está padeciendo violencia y tratar de entender por qué después de muchos años, que es justamente la referencia, 8 años padeciendo violencia, no denunció. Esas razones las conoce la víctima y son, por supuesto, absolutamente respetables. A propósito de este caso, el alcalde de Soacha, en donde residía Erika Ponte y solicitó esas medidas de protección, está intentando dar explicaciones de cuál fue la ayuda que su municipio le brindó a ella, que es la última víctima, por lo menos en Bogotá, de un hombre, su pareja, que hizo feminicidio sobre ella. Pues la ruta de atención se prestó y hoy los hechos dicen que el crimen se cometió en Bogotá, no en Soacha. El 11 de mayo llega precisamente una medida de protección desde la comisaría de Teusaquillo, informando al Comando de Policía Metropolitana de Soacha. Aquí se le presta cuando la víctima estaba aquí. Que el crimen no ocurrió en Soacha, que ocurrió en Bogotá, es lo que dice el alcalde de esa localidad, increíblemente un poco indolente, insolidario con la familia de Erika y su hijo, que hoy la lloran por cuenta de este hombre que, producto muy seguramente de celo, terminó quitándole la vida. Doctor González, su reflexión final sobre la discusión de hoy. Yo creo que todo lo que está pasando es un reflejo de nuestra sociedad, de diferentes factores multifactoriales, valga la redundancia, que impactan en la salud mental y que nos llaman como sociedad a replantearnos muchos arquetipos que tenemos hoy en construcción acerca de eso. Alejandra. Bueno, esta situación creo que evidencia cosas sistemáticas. El ciclo de violencia es que es muy importante dejar claro que nunca es la responsabilidad de las mujeres las afectaciones que viven, es la responsabilidad del Estado atenderlas, es nuestra responsabilidad como sociedad empezar a estructurar unas actitudes y unos cambios en nuestras formas en que interactuamos y también la invitación a pensarnos todas estas violencias como sistemáticas, constantes y sobre las que tenemos que actuar día a día. Doctor Valdés. Pues yo invitaría a acabar con esta simetría, el respeto hacia la mujer como un ser humano idéntico a nosotros, pero en todos los campos, no solo en la vida privada, sino en la vida social. Doctor Valdés, gracias por acompañarnos esta noche. A usted. Gracias por esta conversación, doctor González, un gusto. A ustedes. Alejandra, abogada, feminista, gracias por esta discusión, esta conversación sobre mujeres, muy amable. Llegamos al final de Zona Franca, esta noche hablando de cifras, sí, pero de historias, de dramas de familias que hoy, después de un fin de semana violento en Colombia, lloran a sus seres queridos, mujeres en diferentes regiones, víctimas de sus parejas. Llegamos al final de esta triste y lamentable emisión. Los invitamos a que siga con la programación habitual de Red Más. A continuación, Más Allá.